lo ideal versus lo práctico. Se puede realizar un símil a la lógica de contactores. Un diodo, cuando está polarizado en directa, en este caso el positivo está ingresando y el negativo está en el otro lado, puede simular a un contacto normalmente cerrado, es decir, va a haber circulación de corriente. Y cuando está polarizado en inversa, puede simular a un contacto normalmente abierto. Básicamente, ese es el principio del diodo. Cuando está polarizado en directa, permite la circulación de corriente, actúa como un cable. Cuando está polarizado en inversa, impide la circulación de corriente, actúa como un elemento donde las dos terminales no se encuentran cerradas. Visto desde un punto de vista gráfico, cuando llegamos al punto de activación, el diodo puede funcionar como una terminal normalmente cerrada. Eso desde un punto de vista ideal, porque desde el punto de vista real tiene un pequeño matiz. Y cuando está funcionando en la zona de aislación, puede considerarse como básicamente un elemento con las terminales abiertas. Siempre se presenta una pequeña caída de tensión para que se active, que es de 0,7 voltios. Bueno, en realidad, un diodo tiene niveles de resistencia. Eso de que idealmente es un conductor o idealmente es un aislante no es tan cierto. En realidad lo que ocurre en el diodo son la variación de los niveles de resistencia. Y hay dos niveles de resistencia que tenemos que considerar. Uno que es resistencia en corriente continua o estática y la otra que es la resistencia en corriente alterna o dinámica. En el caso de corriente continua, ¿cómo se hace el análisis de la resistencia de un diodo? Para hacer ese análisis, básicamente vamos a la gráfica, vamos a un punto en específico y aplicamos la famosa ley de Ohm, ¿no? Para conocer la resistencia del diodo, lo único que tengo que aplicar es la división entre lo que es el voltaje del diodo respecto de la corriente que va a permitir circular el diodo en corriente continua, y de esa forma podemos determinar la resistencia del diodo y determinar básicamente el valor que tiene, ¿no? Normalmente, mientras mayor corriente circula a través del diodo, menor es la resistencia en corriente continua. ¿Por qué es menor la resistencia? Porque en este caso esta pendiente tiende a convertirse en un valor de tipo vertical. Por lo tanto, la tensión se mantiene, la corriente comienza a incrementarse, por lo tanto, si el denominador comienza a incrementarse, la resistencia comienza a disminuir. Por eso dice, mayor corriente a través del diodo, menor resistencia en serie. El voltaje de activación es constante, 0,7 voltios, ¿no? Para el caso del silicio. Cuando realizamos el mismo análisis en corriente alterna, esto cambia un poco. Recuerden que en corriente alterna nosotros vamos a sigue esta curva de comportamiento similar a esto. Solo estamos amplificando un punto en específico, este punto. Y en corriente alterna, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la señalización de la corriente es oscilante en el tiempo, ¿no? Y como es oscilante en el tiempo, hay un punto donde se va a mantener constante. Ese punto se llama punto de operación en corriente continua, que también se conoce como punto quiescente o punto invariable, ¿ya? A partir de este punto, cuando tú inyectas corriente alterna, vas a tener lo que es una oscilación hacia la parte superior, que en este caso te va a dar valores de resistencia diferentes, y de la misma forma hacia la parte inferior. Va a haber una zona de trabajo, podría decirse.
Y eso, respecto de lo que es el eje horizontal, te va a generar una caída de tensión que es variable entre estos dos puntos, ¿no? Y para poder determinar esa resistencia, lo que tú tienes que proceder a hacer es trabajar con valores delta, con valores diferenciales, ¿no? Para determinar la resistencia dinámica en corriente alterna normalmente va a ser lo mismo que en corriente continua, pero a partir de diferenciales de los dos puntos límites debido a la onda que se está inyectando. El delta de tensión respecto del delta de corriente. Que para no volverlo tan complejo, en corriente alterna, tú directamente puedes considerar que eh, la resistencia dinámica de corriente alterna es igual a 26 milivoltios respecto de la corriente que circula por el diodo en corriente continua. No se olviden de esta expresión, probablemente en los capítulos posteriores va a ser uno de los más utilizados. La resistencia dinámica es 26 milivoltios respecto de la corriente en continuo. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el equivalente del diodo. El diodo puede ser representado de la siguiente forma. Hay diferentes métodos de representar al diodo. Uno es mediante un modelo de tipo lineal, donde se tiene una tensión de activación, se tiene una resistencia promedio y el diodo ideal. Otro modelo para poder resolver al diodo dentro de un problema de circuitos eléctricos puede ser un modelo simplificado. Simplemente representar al diodo como esa famosa tensión de activación que es B sub K y un diodo ideal. Y la última que es simplemente considerarla como un diodo ideal. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? En el caso del diodo ideal, prácticamente no existe ninguna tensión de activación y cuando tú lo polarizas en directa, automáticamente circula corriente por el diodo. No existe caída de tensión, no existe tensión de activación. Esto es ideal. Cuando tú aplicas un modelo de tipo simplificado, tú estás considerando una pequeña caída de tensión y luego el diodo actúa como un diodo ideal, ¿no? Y en el caso de modelo lineal ya añades una resistencia promedio y todo lo demás y el comportamiento se aproxima más a la realidad. Normalmente el más utilizado es el modelo de tipo simplificado, donde consideras una tensión de activación y un diodo ideal. ¿Por qué? En electrónica, tú sabes que eh, a veces en la vida real tú estás inyectando 10 voltios, pero 10 voltios cuando tú mires de forma precisa, tal vez es 9.9999 o 10.004. No es 10 exacto. Cuando tú haces tus cálculos exactos, utilizar un método exacto te va a dar resultados exactos. Pero la vida real no es así. Tiene márgenes de tolerancia. Y esos márgenes de tolerancia se deben principalmente debido a los procesos de fabricación. Es decir, la resistencia de 100 kiloohmios que vas a comprar en una tienda no va a ser una idéntica a la otra o del mismo lote va a tratar de ser igual. Tienen márgenes de tolerancia. Y si yo trato de ser lo más exacto posible en mi cálculo en electrónica, voy a obtener valores exactos. Pero esos valores exactos, cuando yo trate de aplicarlos a la vida real, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque los componentes no son exactos. Entonces hay ciertos márgenes de tolerancia. Y yo puedo trabajar con este modelo que es el más exacto posible. El problema es que cuando obtenga el resultado tampoco va a ser tan aproximado al real. Y voy a recurrir a mucho cálculo de tipo computacional o probablemente voy a tener que proceder a hacer un análisis mucho más específico, lo que va a repercutir en gran disponibilidad de tiempo o que tenga que asignar para poder resolver un problema con diodos. Por eso se recomienda utilizar un modelo simplificado, que si bien no es tan exacto, debido a esos márgenes de tolerancia que existen en la fabricación,
va a garantizar que no se salga de esos márgenes y va a hacer que yo tenga respuestas, podría decirse, que están acertadas dentro de cierto rango de tolerancia. Por eso normalmente para trabajar con circuitos con diodos trabajamos con el modelo aproximado, que es el modelo más utilizado. Bueno, aquí vemos la hoja de especificación de diodos, ¿ya? Como ustedes no conocen acerca de lo que es electrónica, todos los componentes electrónicos tienen una hoja de especificación de diodos, que en castellano es su representación, pero en inglés se conoce como datasheet. Cuando ustedes van a conocer todas las características técnicas de cada componente electrónico, tienen que recurrir al datasheet, a su hoja de especificaciones, por si acaso. Por ejemplo, aquí tengo un diodo 1N4007, cuya simbología es esto. De forma visual, en la vida real va a ser un componente de este tipo. Como observan, es un pequeño triángulo con una baserita. Triángulo en esta dirección significa que conduce corriente y en el otro hay una baserita que impide la circulación de corriente. Como pueden observar, su hoja característica de datos me va a proporcionar información de lo más importante. Primero, cuál es la tensión de activación del diodo y segundo, cuánto es la corriente que puede circular como máximo este diodo. Cada diodo puede circular diferentes cantidades de corriente por si acaso. Hay de diferentes modelos, uno de 4001, 4002, 4007, diferentes, ¿no? Y cuando van a descargar su hoja de datos, normalmente de esta página, todas las especificaciones técnicas, ustedes van a obtener mucha información en inglés, pero la que nos va a interesar para diodos va a ser lo que es forward voltage, voltaje de circulación. Aquí podemos observar que tenemos el comportamiento para diferentes diodos, 1N4001, 4002 hasta 4007. Tenemos también, si pueden observar en esa característica, lo que es el voltaje que permite circular. En este caso, para una caída de tensión de 1 voltio, para su voltaje de activación de 1 voltio, la corriente máxima que puede circular es de aproximadamente 1 amperio. Y lo que es la tensión en inversa, que es la tensión que si tú sobrepasas vas a llegar a la zona CENER, también está definida en diferentes valores. Por ejemplo, el 14001 te dice que en inversa va a soportar 35 voltios. El 4270 y el 4007, que es el más común que van a ver en el mercado, hasta 700 voltios. Y los rangos de trabajo de este sistema son desde menos 65 grados centígrados hasta 175.